Hola profesor, ¿cómo le va? Buenas noches. Mi nombre es Silvana Salas, pertenezco a la UGEL Castillejo. Eh, Espero cumplir con las expectativas y espero poder aprobar el parcial. Le indico, el tema que elegí, ¿sí?, es la guerra de los 30 años. ¿Sí? Para empezar a defenderlo, voy a empezar a hablar de esto. Hablar de la guerra de los 30 años es hablar de una de las guerras más estudiadas y más conocidas de lo que es en la edad moderna de Europa. Esta, esta, esta guerra fue una guerra bélica que se inició en Bohemia en 1618 y se extendió hasta 1648 con la paz de Westfalia. Esta guerra había generado, en realidad, para poder hablar de causas o de consecuencias de la guerra, lo primero que tenemos que hablar es dar un pequeño contexto de lo que pasó antes de la guerra, o sea, lo que precedió al conflicto. Serían los antecedentes, ¿sí? Hablar de antecedentes es hablar de los problemas que tuvieron para que esto se llevara a cabo. Uno de los inconvenientes más que provocó el estallido, que fueron de los más renombrados por el que dieron el detonante, perdón, a la guerra, fue la religión. O sea, la disputa que había entre los calvinistas y los católicos, ¿sí? Fue un papel muy importante, como le dije recién, fue uno de los detonantes, ¿sí?, al problema de la guerra. Si bien fue el comienzo del problema, también hubo, por ejemplo, causas políticas, ¿sí?, que llegaron a que hicieron que Europa se dividiese en dos bandos, ¿sí? Por un lado teníamos estaban España y Austria, y por el otro lado teníamos a Holanda, a Francia y a Suecia. Estos eran los bandos que se habían dividido justamente, como le dije, por razones políticas. En el siglo XVI, ¿sí?, Carlos I de España, él buscaba la paz entre los luteranos y los católicos. Al intentar buscar la paz, generó un tratado que no tuvo éxito. ¿Por qué? Porque era llamado débil, era un tratado débil que no, en vez de fortalecer y de tratar de solucionar el problema, lo que hizo fue generar un mayor problema entre estos dos bandos, ¿sí? O sea, hizo que el problema se hiciese más grande. Luego, cuando Fernando II, ¿sí?, fue elegido emperador de Alemania y además fue elegido rey de Bohemia, intentaba imponer lo que es el catolicismo, fue que se generó el inconveniente en Bohemia, ¿sí? Con esto nosotros pasamos a las fases, ¿sí?, justamente de la guerra de los 30 años. ¿Por qué? La primera es esta, la que le había indicado, la fase bohemia. La fase bohemia se extendió desde 1618 a 1625. Luego tuvimos la fase danesa, que va desde 1625 a 1629. Luego la fase sueca, de 1630 a 1635. Y por último tenemos la fase franco-sueca, que va desde 1635 a 1648. Empezar a hablar, lógicamente, primero de la primera fase, que fue la fase bohemia. Esta se inició en Habsburgo, ¿sí?, cuando los bohemios habían aceptado a Fernando II como rey de ellos, ¿sí? Lo habían aceptado. Él, ¿qué es lo que quería? Él era un católico devoto, y lo que él quería era que el pueblo se convirtiese en la religión católica. Lo que generó justamente la revuelta de todos los nobles protestantes
que en su gran mayoría eran calvinistas. Al haber confrontado, al haber realizado esto, ¿qué hizo Fernando? Confiscó las propiedades de todos los nobles protestantes y estableció el catolicismo como única religión. De ahí que los españoles renovaron su ataque con los holandeses. Ahora continuamos con la fase danesa. La fase danesa empieza con el rey Cristian IV de Dinamarca. ¿Qué hace él? Él hace una alianza, ¿sí? Con una alianza contra los Habsburgos y anticatólica con las Provincias Unidas y con Inglaterra. Él fue derrotado. A pesar de estas alianzas, él fue derrotado. Y Fernando II vuelve a encontrar la cima del poder. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace? Genera un edicto de restitución y proclama nuevamente a la Iglesia Católica, ¿sí? Y prohíbe totalmente el calvinismo. La fase que nos sigue es la fase sueca, ¿sí? En esta fase es una fase que marcó de entrada la guerra de Gustavo Adolfo. Él fue el rey de Suecia. Él lleva un ejército sueco disciplinado y bien equilibrado al norte de Alemania, ¿sí? Él era un luterano devoto y tenía el deseo de ayudar a sus correligionarios de Alemania. El ejército de él, ¿sí? Barrió con las fuerzas imperiales del norte y se internó en el corazón de Alemania. Sin embargo, las fuerzas imperiales equilibraron el desarrollo del conflicto y lograron que retrocedieran los suecos. La fase que nos sigue, la cuarta y última fase, es la fase franco-sueca. Esta fase, acá los franceses católicos apoyaban a los suecos protestantes contra los Habsburgos católicos de Alemania y España. La batalla de Roquelaure, que fue en 1643, fue decisiva, ya que los franceses habían abatido a los españoles y terminaron con la grandeza militar de España del mundo. Los franceses avanzaron, habían vencido a los ejércitos bávaros al sur de Alemania y todas las partes estaban a punto de firmar la paz. Después de 5 años de prolongadas negociaciones, la guerra de Alemania termina oficialmente con la paz de Westfalia en 1648. La guerra así entonces entre Francia y España, sin embargo, continúa hasta la paz de los Pirineos en 1659. Ya para este momento, España se había convertido en un poder de segunda clase y Francia había surgido con la nación dominante de Europa. Había surgido de esa manera. Bueno, acá podemos explicar el mapa, ¿no? Justamente de lo que es la fase del tratado, ¿no? De acá en las reuniones al tratado. Bien, para ir finalizando el tema, hablar de las consecuencias de la guerra. Tras haber firmado en realidad los tratados de paz, los cuales se habían finalizado ya el conflicto y habían cambiado el devenir de Europa para siempre, los acuerdos de Westfalia, el tratado que se firmó en 1648 y la paz de los Pirineos firmada en 1658. Ambos acuerdos debilitaron en gran medida a los Habsburgos y fortalecieron a los franceses, logrando cambiar la hegemonía de Europa y provocando unos años más tarde el fin de los Habsburgos, ¿sí? Entre estas, algunas consecuencias de las que podemos nombrar son las siguientes, ¿sí? Por ejemplo, aumentó el poder del Estado-Nación frente al imperio, ya que el emperador tuvo que admitir el poder que tenían los príncipes de sus estados. Alemania se volvió un régimen con total libertad religiosa, tanto los católicos como de protestantes. Francia recibió importantes territorios tanto de España como de Alemania y aumentó su poder hasta conseguir la hegemonía europea mientras España pasaba por un estado menor. También las Provincias Unidas conseguían su independencia de España. Y por último, el Papa perdió gran parte del poder que tenía en la política europea. Espero, con esto en realidad finaliza
que yo agregué al final del trabajo es un video, ¿sí? Que si bien es de 10 minutos, en realidad le puse la guerra de los 30 años, la peor guerra, la mejor paz. Eh, en realidad es un video que muestra, hace toda la historia de la guerra en 10 minutos. Es un buen tema, creo que lo aborda bastante bien, lo quise poner. Si lo puede verificar y lo puede ver al video, está muy bueno. Espero, profesor, realmente haber cumplido algunas de las expectativas que tenía. Lamento los nervios, lamento si estuve, se notó, y espero